Buenas tardes, casi buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por esta iniciativa que impulsó Zuli y gracias también a mis colegas por sus presentaciones anteriores. La presentación mía se va a apoyar en una lectura que pude hacer de toda esta publicaciones, de esa producción de documentos infinitos, muy ricos, producidos por colegas nuestros, por periodistas, a veces trabajo periodístico excelentes, por pensadores, filósofos. Creo que hacía tiempo que no escuchábamos, no leíamos tanto a los filósofos y a las filósofas, por también trabajos de científicos directamente relacionados con esos temas de salud, y también con artistas, ¿no?, que han aportado en este momento de pandemia y de confinamiento. Algo primero que me llama mucho la atención es algo muy, digamos, unánime, compartido por muchísimos de esas personas que acabo de mencionar, es como las desigualdades sociales que tenemos en nuestros países se han vuelto aún más evidentes. Hay multiplicidad de términos para decir esto, ¿no? Como se han acentuado o se han vuelto realmente muy presentes estas desigualdades, mucho más visibles. Y esto en múltiples aspectos, en especial en lo que son las condiciones de vida de las personas. Hay tres aspectos que me parecen importantes en esos temas de condiciones de vida de la gente confinada, y en especial en el caso de la gente que víctimas de esas desigualdades sociales, que vive en el confinamiento, el distanciamiento social, que me parece una expresión bastante fea, pero así se usa actualmente, cuando se habla de personas que precisamente no tienen muy poco espacio de vida privada, un espacio de vivienda muy reducido, y para los cuales los espacios colectivos exteriores, públicos, vienen a veces como compensar esta escasez, digamos, de espacios privados. Y se supone que tampoco pueden precisamente compartir, usar estos espacios sociales colectivos. Otro aspecto que me parece importante es la situación de las personas que cuidan a los enfermos, confinadas, solas, con dificultades para conectarse con para poder subsistir sus necesidades básicas. Puede haber tanto una valoración del papel de esas personas, pero también una estigmatización, una criminalización, casi al igual que el caso de los habitantes de la calle o hablamos anteriormente de los migrantes venezolanos. Hay allí una situación muy ambigua de valoración como de estigmatización de esas personas a cargo del cuidado de los demás. Ahora bien, hay también algo importante aquí es que las desigualdades se manifiestan a distintas escalas.
desde el nivel macro a nivel mundial, ¿no? Eso ha sido muy, muy importante, esta dimensión planetaria, esta dimensión mundial, pero también creo que al otro extremo es importante pensar en lo que está pasando a nivel muy micro, en especial en lugares cuya función básica es precisamente el confinamiento permanente, que son las cárceles, y hay una situación en esos casos bastante complicados. O por otro lado, el caso de poblaciones indígenas que a priori se podían pensar como aisladas de la pandemia y que poco a poco se manifiestan como preocupadas por la llegada de la pandemia también en sus propios territorios. Hay otro aspecto muy importante, son las formas de solidaridad que se han desarrollado, manifestado en estos contextos de dificultades grandes para poder vivir el confinamiento. Otro aspecto que me parece importante resaltar de todas estas conversaciones, discusiones, debates y reflexiones son las relaciones entre poder y saber, o entre política y ciencia, o a veces de manera más concreta entre los gobiernos y las llamadas comisiones científicas, cuyo papel es de aportar elementos de información para poder tomar decisiones en cuanto al manejo de la pandemia. Aquí se pudo volver a hablar mucho de los aportes muy importantes de Michel Foucault con lo de biopolítica. También se habló de necropolítica. Eso es un investigador africano, Achille Mbembe, que habló de esto, en el sentido de que hay actualmente una tensión bastante preocupante entre saber qué vida proteger o qué muerte aceptar. Son dilemas que me parecen muy graves, muy fuertes, y que probablemente se encuentran más presentes cuando hay también, por un lado, dificultad de poder acoger en las estructuras hospitalarias todas las personas enfermas, y por otro lado, cuando hay presiones cada vez más del sector económico para que se pueda rápidamente reactivar las actividades y la producción económica en los países. Y otro aspecto que también es importante y a veces muy ambivalente es el uso de los datos personales. Eso se ve como una pista ya aplicada en Corea del Sur, en China, en otros países, de poder usar esos datos personales de los individuos para poder reconstruir el recorrido del virus, lo cual a priori es un aporte bien interesante, pero sabemos también que en contextos de gobiernos que toman, que declaran el estado de excepción en sus países, el uso de esos datos personales puede tener, digamos, otro tipo de implicaciones. Ahora bien, yo creo que se trata de ver también que estamos en una situación, pensando en nosotros como científicos sociales, en la cual parece que para cierto tiempo no podremos ya hacer trabajo de campo, es decir, encontrarnos directamente con las personas, y es probable que allí tengamos, mirando todo lo que son los datos del Big Data, del Small Data, fuentes de información bastante pertinentes, útiles para el desarrollo de nuestras actividades. Me parece llamativo la situación actual en el caso de Bogotá,
precisamente con la preocupación de ver cómo ubicar mejor las personas que realmente necesitan apoyo. Y ahí vuelve a surgir la discusión sobre la forma como se ha definido la estratificación socioeconómica. Hay un debate allí que está surgiendo que me parece interesante a la luz de la situación actual. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? Hay toda una corriente, digamos, muy ilusionada con que después, el tiempo post-pandemia, va a permitir volver a defender nuevos paradigmas para pensar nuestra forma de habitar el mundo. Y en este sentido también se relaciona mucho con todas las reflexiones que se han desarrollado hasta hace poco en cuanto a los efectos del cambio climático y también los efectos de la globalización neoliberal. Precisamente lo que mencionaba al principio de mi presentación, los efectos de esta globalización neoliberal han acentuado estas desigualdades sociales que encontramos en muchos países. Aquí me voy solamente a referir a una propuesta de la socióloga argentina María Stella Svampa, que en la publicación que se llama Nueva Sociedad, que reúne precisamente reflexiones de algunos filósofos o pensadores latinoamericanos, presenta, ¿no?, la importancia de valorizar lo que llama ella, y muchos otros con ella, el paradigma del cuidado, ¿sí? Y de reflexionar sobre la manera como nos toca reajustar, repensar totalmente las relaciones que tenemos con la naturaleza, las relaciones entre lo humano y lo no humano, y la noción de interdependencia, de reciprocidad, de complementariedad. Creo que hay una pista bastante interesante con aportes múltiples ya muy elaborados, y obviamente se puede suponer que después de esa situación, ese tipo de propuestas puedan tener bastante presencia y un papel determinante. Sin embargo, al mismo tiempo me preocupa mucho este momento de post-pandemia, previendo, pues según lo que se puede escuchar, obviamente hay distintas interpretaciones, pero globalmente hay una preocupación por una crisis económica sin precedentes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar allí con esta situación? Aquí me refiero, por ejemplo, a una cita del sociólogo francés muy famoso, Bruno Latour, diciendo que, hablando obviamente del caso francés, pero creo que esta reflexión se podría ampliar. El Estado no está en absoluto listo para adoptar otro paradigma frente al medio ambiente. ¿Cómo será capaz de hacerlo después de la crisis? Y otro francés, el ministro de Relaciones Exteriores, también expresa mucho su preocupación frente a lo que puede pasar después, ¿no? Uno piensa que el mundo del después podrá ser mucho mejor que el mundo del antes, ¿no? Incluso lo ve como peor. Yo creo que el manejo de la incertidumbre en un contexto de crisis económica excepcional va a llevar a extremismos de toda clase. Ya vemos algunos.
que van a alterar en cuanto ahora a lo que nos concierne directamente a nosotros en temas de planeación y gestión urbana, de urbanismo. Creo que allí hay amenazas muy fuertes cuando habíamos logrado, más o menos, pero habíamos luchado desde hace varias décadas para que precisamente se pueda pensar esas actividades de otra manera. Y en especial pensar esto de forma mucho más ética. Se había cuestionado el papel del espacio en el urbanismo, ¿no? Estamos desde hace varios siglos con un paradigma que da al espacio un papel muy determinante en la forma de poder mejorar la sociedad, ¿no? Un espacio, entre comillas, bien diseñado permitiría que tengamos una sociedad una sociedad buena, para simplificar. Eso se había cuestionado, ¿cierto? Yo creo que actualmente estamos, al contrario, dando en esa situación de crisis sanitaria, volviendo a dar al espacio mucha importancia. Habíamos también muchos logrado a que los conocimientos sobre los habitantes puedan tener su lugar en los procesos de planeación y gestión desde las ciencias sociales, pero también con los procesos de participación de las comunidades en los procesos de planeación, de gestión, de toma de decisión. Y también, pues, procesos de gobernanza, ¿no? De forma de trabajar entre distintos actores. La duda grande es si vamos a poder seguir trabajando de esta forma o si las urgencias, las emergencias van a obligar a ir más allá o a saltarse todo este proceso de participación y colaboración. Y creo que sí hay temas como más específicos que hemos debatido muchísimo en el caso de Bogotá en esos últimos años, en cuanto a la expansión y la densificación, en cuanto a la segregación socioespacial, la fragmentación, las divisiones del espacio, en cuanto al proceso de privatización del espacio público desde los años de neoliberalismo, cuando sabemos que el espacio público puede ser un lugar de vivencia. Todo esto que va a pasar, ¿no? Actualmente, si esas medidas se van prolongando. Y en nuestras propias condiciones de docentes, investigadores, nuestra relación entre nosotros mismos, con nuestros docentes, nuestros estudiantes, y creo que, como lo decía Luis Mauricio, obviamente allí hay oportunidad de poder ampliar nuestras formas de comunicación, pero también creo que hay riesgos bastante importantes, incluso en nuestras propias situaciones laborales, ¿no? Dentro de nuestras universidades. Pues, para terminar, yo creo que en esto vemos claramente que espacios como este de la SUR, esos espacios de redes, son aún más importantes para que podamos precisamente seguir compartiendo nuestras vivencias y nuestras reflexiones en este contexto tan particular que estamos conociendo. Muchas gracias.